Elena camina rápido, casi corre. Sus zapatillas de lona resbalan ligeramente sobre la piedra húmeda del suelo. Ha dejado atrás la capilla y a la Madre Superiora. Su respiración es un silbido entrecortado. Gira a la derecha, gira a la izquierda. En la oscuridad, todos los pasillos de arcos ojivales son idénticos. Se ha perdido en el ala sur, lejos del pabellón de silencio. Se detiene frente a una pared desnuda y apoya ambas manos contra la piedra helada. Cierra los ojos. Es la abstinencia, susurra Elena, con la frente pegada a la pared. Llevas 3 días sin medicación. El cerebro está compensando. La química está rota. Es el rebote. Se frota la cara con las manos, tirando de la piel de sus mejillas hacia abajo. Nadie desaparece. Marta era una proyección. El libro era un misal viejo. Es el cansancio. Intenta regular su pulso, pero su corazón sigue golpeando el esternón con violencia. Abre los ojos. Necesita volver a su celda. Necesita la seguridad de las 4 paredes blancas, por mucho que las odie. Avanza por un corredor más estrecho. Al final del pasillo hay una puerta de madera de roble, entreabierta. Una corriente de aire frío sale de su interior. Elena empuja la puerta. Los goznes gimen levemente. Es una habitación olvidada. El aire aquí huele a polvo acumulado de décadas y a tela podrida. No hay tubos fluorescentes, solo la luz pálida de la luna que se filtra a través de un ventanal roto en la parte superior del muro. El suelo está cubierto de muebles apilados bajo sábanas blancas, sillas, reclinatorios rotos, candelabros oxidados. Todo está cubierto por una gruesa capa de gris. En la pared del fondo cuelga un tapiz inmenso, de casi 3 metros de alto. Representa el purgatorio. Figuras humanas bordadas en hilos oscuros, retorciéndose entre llamas de color ocre marchito. Elena camina entre los muebles tapados. La tela del tapiz está desprendida en la esquina superior izquierda, y la pesada lana cede hacia adelante, revelando un marco de madera oscura detrás. Elena se acerca. La curiosidad morbosa la arrastra. En este convento están prohibidos los espejos, pero los rectángulos pálidos en los baños demuestran que alguna vez los hubo. Agarra el borde rasgado del tapiz. El polvo se levanta en una nube visible bajo el rayo de luna. Elena tira con fuerza hacia un lado. El tapiz cae al suelo con un golpe sordo, revelando lo que ocultaba. Es un espejo de cuerpo entero. El cristal es antiguo, grueso, con manchas de óxido en los bordes que parecen escamas doradas y negras. Elena se queda paralizada frente al cristal. Es la primera vez que ve su reflejo en 3 días. Su aspecto la asusta. Tiene ojeras oscuras, hundidas en la piel pálida. Sus labios están agrietados. El pelo, sucio y enmarañado. El uniforme gris del convento le cuelga de los hombros, haciéndola parecer aún más frágil. Levanta la mano derecha temblorosa y se toca la mejilla. En el espejo, su reflejo levanta la mano derecha y se toca la mejilla. Elena exhala, aliviada. El vapor de su aliento empaña ligeramente el cristal. Estás aquí. Se dice a sí misma en voz baja. Eres tú. Estás entera. Baja la mano. Su reflejo baja la mano. Elena da un paso atrás para marcharse. Su reflejo no se mueve. Elena se congela. El pie que había levantado para retroceder vuelve a tocar el suelo. Su reflejo en el espejo sigue de pie, inmóvil, exactamente en la misma postura que tenía un segundo antes. Elena deja de respirar. Sus pulmones arden. En el espejo, el reflejo baja los brazos lentamente y los deja caer a los costados. Elena sigue con los músculos en tensión, sin mover un solo milímetro de su cuerpo real. La figura en el cristal levanta la cabeza.
La luz de la luna ilumina su rostro con crueldad. No son los ojos de Elena. Los párpados del reflejo están cerrados. A través de la piel fina de las cuencas, atraviesan gruesos hilos negros de sutura industrial. 4 cruces perfectas de hilo en el ojo izquierdo, 4 en el derecho. La piel alrededor de las puntadas está amoratada, tensa, a punto de desgarrarse. La sangre se hiela en las venas de Elena. El delirio de persecución choca de frente con la evidencia física. No es un sueño. Está despierta. El suelo frío está bajo sus pies. El polvo está en su nariz. Y la cosa en el espejo está ahí. El reflejo da un paso hacia adelante. Se acerca al límite del cristal, ocupando todo el marco. Elena quiere retroceder, quiere gritar, pero la parálisis del terror absoluto ha secuestrado su sistema nervioso. El reflejo apoya 2 manos pálidas contra el interior del cristal. Elena escucha el roce. El sonido de la piel seca contra el vidrio frío. La boca del reflejo se abre. Los labios de Elena están sellados por el pánico, pero la boca en el espejo se mueve. No hay hilos en la boca del reflejo, solo unos dientes manchados y una lengua seca. El cristal comienza a empañarse desde dentro hacia afuera. Una mancha circular de vapor se forma a la altura de la boca del reflejo. Entonces, Elena lo escucha. No es un eco en su cabeza, es un sonido acústico, real, rebotando en las paredes de la sala capitular. Es un susurro gutural, como si 2 piedras rasparan la una contra la otra. Vienen por el envase. El aliento frío de las palabras atraviesa el cristal. Elena siente una ráfaga de aire helado que le golpea la cara. Huele a tierra removida y a cobre. Huele a sangre vieja. El instinto de supervivencia de Elena se enciende de golpe. El bloqueo se rompe. Elena da un grito ahogado, se da la vuelta y echa a correr. Tropieza con una de las sillas cubiertas por una sábana. Cae al suelo, raspándose las palmas de las manos contra la piedra, pero no se detiene a mirar el daño. Se arrastra sobre sus rodillas, se pone en pie a trompicones y sale por la puerta de roble corriendo hacia el pasillo oscuro. La puerta de la celda de Elena se abre con violencia y choca contra la pared de piedra. Elena entra precipitadamente. Se gira, agarra el tirador de hierro y tira de la pesada puerta para cerrarla. No hay pestillo, no hay cerradura interior. Desesperada, Elena corre hacia la pequeña mesa de madera de su celda. Pesa, pero la adrenalina multiplica su fuerza. Arrastra la mesa por el suelo de piedra. El chirrido de las patas de madera contra el suelo rasga el silencio de la madrugada. Empuja la mesa contra la puerta. Luego corre hacia la cama. Agarra el colchón, lo tira al suelo y empuja la estructura de hierro de la cama contra la mesa, creando una barricada improvisada. Elena retrocede hasta la esquina opuesta de la habitación, acurrucándose bajo el pequeño ventanuco enrejado. Se abraza las rodillas contra el pecho. Sus manos, arañadas y sucias por la caída en la sala de las reliquias, le tiemblan convulsivamente. Ya no intenta convencerse de que es un brote psicótico. La justificación racional se ha desmoronado. El miedo se ha vuelto físico. Si vienen por el envase, y ella está encerrada en este convento donde la gente desaparece sin dejar rastro y el silencio encubre lo imposible, no tiene a dónde huir. Elena mira la puerta bloqueada. Espera que algo intente abrirla. Espera el sonido de pasos. Espera el sonido del xilófono. Pero solo hay silencio. Un silencio denso, amenazador, y la certeza absoluta de que su alma no es la que está mintiendo. 3 de la mañana. El convento duerme bajo un silencio sepulcral. Elena avanza pegada a la pared del pasillo este. Se mueve en calcetines. Ha dejado las zapatillas en su celda para no hacer ruido.
El frío de la piedra le sube por los tobillos, pero el dolor la mantiene enfocada. No huye. Esta vez, busca. Llega al final de la galería. Frente a ella hay unas puertas dobles de caoba maciza. Un cartel de latón deslustrado reza: Archivo General y Biblioteca. Elena empuja la hoja derecha. Está cerrada. Empuja la izquierda. Cedida por el tiempo y la humedad, la hoja izquierda se abre unos centímetros con un gemido grave de las bisagras de hierro. Elena contiene la respiración, esperando escuchar pasos. Nada. Se cuela por la rendija, raspándose el hombro contra la madera. El olor a papel viejo, encuadernaciones de cuero seco y polvo la golpea de inmediato. Es un espacio de 2 plantas, flanqueado por estanterías de hierro forjado repletas de libros y cajas de archivo que llegan hasta el techo abovedado. La luz de la luna entra por un rosetón de cristal sin color. Elena camina hacia la sección trasera, buscando los archivadores modernos. Encuentra una hilera de cajones de metal gris tras el mostrador de lectura. Tira del primer cajón. ¡Clac! Está atascado. Tira del segundo. Se abre con un chirrido metálico. Saca un fajo de carpetas color manila. Se sienta en el suelo de baldosas ajedrezadas y acerca los documentos a un rayo de luz lunar. Busca su nombre. Busca el de Marta. Abre la primera carpeta. No hay historiales médicos, no hay diagnósticos psiquiátricos, ni recetas, ni gráficas de evolución. Es una tabla de contabilidad. Elena frunce el ceño. Pasa el dedo índice por las columnas escritas a máquina. ID 402. Edad física 19 años. Estado mental fragmentado. Fecha de vaciado 12 de octubre del 98. Fecha de ocupación 15 de octubre. Estado del envase óptimo. Traslado a sede central. El corazón de Elena empieza a latir con fuerza. Abre otra carpeta al azar. ID 515. Anteriormente conocida como Marta B. Edad física 21 años. Estado mental quebrado. Fecha de vaciado la fecha de ayer. Estado del envase en preparación. A Elena le tiemblan las manos. Marta existía. La carpeta lo confirma, pero el lenguaje no es de un hospital. Es el lenguaje de un matadero. Vaciado. Envase. En el fondo del cajón hay un libro encuadernado en cuero amarillo, desgastado por los bordes. No tiene título en el lomo. Elena lo saca. Pesa muchísimo. Lo abre por la mitad. Las páginas son de pergamino grueso, escritas a mano con tinta negra, llenas de diagramas de anatomía humana entrelazados con símbolos geométricos que le marean la vista. En la cabecera de la página derecha, en letras mayúsculas e impecables, Elena lee el texto inferior. Sus labios se mueven en silencio mientras procesa las palabras. El alma humana es tenaz, pero el cuerpo es solo una vasija. Para alojar a los antiguos, la vasija debe ser vaciada. No se puede arrancar un alma fuerte. Se debe seleccionar un recipiente cuya mente ya esté fracturada. La locura, la paranoia y el insomnio son grietas en el muro del ser. A través de la dieta de la pureza, infusión diaria de extracto de cornezuelo y escopolamina, ensanchamos las grietas hasta que el alma original cae por su propio peso. Entonces, el envase queda libre. Elena deja caer el libro al suelo. El golpe levanta polvo. Se lleva las manos al estómago. Un escalofrío violento le recorre la espina dorsal. No es un hospital. Susurra en la oscuridad de la biblioteca. Se abraza las rodillas. Es un criadero. Recuerda la papilla gris. Recuerda el sabor a cartón húmedo, la textura pesada. La dieta de la pureza. No estaban rezando para curarla.
La estaban drogando con alcaloides pesados para destrozar lo poco que quedaba de su resistencia mental, para que su propia alma se rindiera y dejara el cuerpo libre. Vienen por el envase. Las palabras de su reflejo cosido resuenan en su cabeza con una lógica aplastante. El reflejo no era una alucinación intentando asustarla. Era un aviso de la cosa que estaba esperando para entrar en ella. Elena se levanta de golpe. Deja las carpetas tiradas, pero agarra el libro amarillo y se lo esconde bajo la parte delantera de su uniforme, apretándolo contra el vientre. Sale de la biblioteca corriendo en silencio, cruzando la rendija de la puerta. Tiene que salir de ahí. Las campanas del amanecer resuenan con violencia en el exterior. Las pacientes entran en fila india al comedor. Elena camina en el medio. Sus ojos están inyectados en sangre, oscuros, alertas. Debajo del uniforme, escondido en su celda, dejó el libro amarillo bajo la pata de la cama. Se sientan en los largos bancos de madera. El silencio es la norma. Una novicia avanza por el pasillo central empujando un carrito de acero inoxidable. Va repartiendo los cuencos de barro con la papilla de avena grisácea. El cuenco aterriza frente a Elena con un golpe seco. Elena mira la pasta gris. Una fina capa de vapor se eleva desde la superficie. Extracto de cornezuelo, escopolamina, veneno para ensanchar las grietas de su mente. A su izquierda, una mujer mayor hunde la cuchara obedientemente y se lleva la comida a la boca, masticando con la mirada perdida en el vacío. En la cabecera de la sala, la Madre Superiora observa de pie. Su postura es rígida. Su mirada de águila barre el comedor. Elena agarra la cuchara de aluminio. El metal está frío. Si come, dormirá. Si duerme, su mente se ablandará, el vaciado se completará y ella desaparecerá en la oscuridad, dejando su cuerpo listo para lo que sea que viste las ropas de su padre en sus pesadillas. Si no come, el síndrome de abstinencia y el insomnio la destrozarán en vivo. Verá los hilos, verá los techos romperse, la paranoia la devorará. Pero será su paranoia, suya. Elena levanta la mirada del cuenco y fija sus ojos directamente en la Madre Superiora al otro lado del pasillo. La monja le sostiene la mirada, inexpresiva, esperando la sumisión. Bajo la mesa, lejos de la vista de las monjas, Elena inclina lentamente su cuenco de barro hacia sí misma. La papilla gris cae pesadamente sobre sus muslos, empapando la tela oscura de su uniforme grueso, donde apenas se nota la mancha. Queda oculta bajo la mesa. Elena vuelve a poner el cuenco vacío sobre la madera. Aprieta la cuchara limpia en su puño derecho. Ha tomado una decisión. No hay marcha atrás. Cruza el umbral hacia el mundo al revés. Abraza la locura para aferrarse a su humanidad. El aire en el lavadero subterráneo es espeso, saturado de humedad y olor a lejía barata. 20 grandes pilas de piedra caliza se alinean contra las paredes. El ruido del agua corriendo y el restallar de la ropa mojada contra la piedra crean un estruendo ensordecedor. Elena está frente a la pila número 4. Lleva 48 horas sin ingerir la papilla gris. La abstinencia química y la inanición están haciendo estragos en su cuerpo. Sus manos, sumergidas en el agua helada, están rojas y agrietadas. Tiembla de forma incontrolable. Frota una sábana de algodón áspero contra la tabla de madera. Sus nudillos chocan contra la superficie. El sonido rítmico intenta transformarse en su cabeza. Las notas del xilófono amenazan con colarse en su percepción. Elena aprieta los dientes, cierra los ojos y hunde la cabeza en el agua helada de la pila durante 3 segundos. Sale a la superficie jadeando. El agua le resbala por el pelo sucio y le entra en los ojos. La realidad vuelve a enfocarse. La sábana, la lejía,
El frío. Está al mando. A su derecha, en la pila número 5, está la hermana Clara. Clara tiene 19 años. Lleva el hábito de novicia, gris claro, pero le queda grande. Es extremadamente delgada, con la piel casi translúcida y unas ojeras púrpuras que compiten con las de Elena. Clara frota la ropa mecánicamente, pero sus ojos están fijos en la pared de piedra desnuda que tienen enfrente. Una monja vigilante, Sor Beatriz, camina de un lado a otro por el pasillo central, armada con una vara de fresno que golpea contra el suelo para marcar el ritmo de trabajo. Pum, pum, pum. Sor Beatriz pasa por detrás de Elena y Clara. El olor a cera quemada la acompaña. En cuanto los pasos de Sor Beatriz se alejan, Clara deja caer un balde de zinc al suelo. El estruendo metálico resuena en el lavadero, camuflando cualquier otra cosa. Aprovechando el ruido, Clara se inclina hacia la pila de Elena. Sus hombros se tocan. «No te comiste la pureza esta mañana», susurra Clara. Su voz es apenas un soplo húmedo. Elena se tensa. No la mira. Sigue frotando la sábana, clavando las uñas en la tela hasta casi romperla. «No sé de qué hablas», responde Elena con la voz plana, robótica. «La tiraste en el regazo. Vi la mancha oscura en tu delantal antes de que entraras aquí». Clara frota su propia ropa con desesperación. «Estás despierta. Eres la única que está despierta». Elena gira la cabeza 1 milímetro. Observa las manos de Clara. Las uñas de la novicia están mordidas hasta sangrar, con costras oscuras en las cutículas. Alguien que es parte de la secta y controla los envases no tendría ese nivel de ansiedad destructiva. O quizás sí. Elena no puede permitirse el lujo de equivocarse. «Aléjate de mí», gruñe Elena mirando de reojo a Sor Beatriz, que se ha dado la vuelta al final del pasillo y comienza a regresar. Las paredes respiran. Suelta Clara de golpe, como si llevara días aguantando la respiración. Por la noche, cuando apagan las luces, pongo la oreja contra la piedra y escucho cómo el edificio traga aire, como si estuviera digiriendo a las que desaparecen. Elena se queda paralizada. La frase golpea exactamente en el centro de su propio terror. El edificio traga aire. La inconsistencia onírica de sus sueños, las habitaciones que conectaban a lugares imposibles. Clara está sintiendo la misma corrupción física del espacio. «Cállate», le advierte Elena. Sor Beatriz está a 10 metros. «Ayer me ordenaron limpiar la celda de Marta», continúa Clara, llorando en silencio. Las lágrimas se mezclan con el agua salpicada en su rostro. Sus cosas no estaban. Rasparon la pintura donde ella solía apoyar la cabeza. Borraron su existencia. Y vi tu cara en la capilla. Tú también la viste desaparecer». Elena suelta la sábana. Agarra la muñeca de Clara por debajo del agua helada y aprieta con una fuerza que no sabía que tenía. Los huesos de la novicia crujen. Clara ahoga un gemido de dolor. «Si estás mintiendo», le susurra Elena al oído con una rabia fría y cortante. «Si eres una de ellas y esto es una prueba, juro por Dios que te mataré antes de que me vacíen». Clara no aparta la mirada. Sus pupilas están dilatadas por el pánico genuino. «Llevo 3 semanas escupiendo la papilla en el sumidero de las letrinas», confiesa Clara en un hilo de voz. «Me mandaron aquí porque mi familia no quería un escándalo. No tengo a dónde ir. Si sigo escuchando las paredes respirar estando sola, me voy a arrancar la piel a tiras. Por favor, dime que tú también lo escuchas». La súplica es patética, visceral. Clara es un espejo de la propia fragilidad de Elena. Sor Beatriz está a 2 metros.
Elena suelta la muñeca de Clara y agarra la sábana mojada, volviendo a frotar con violencia. Limpia el suelo. Has tirado el balde. Ordena Elena en voz alta, monótona. Sor Beatriz se detiene detrás de ellas. Golpea la vara de fresno contra la piedra. «Silencio en el trabajo, novicia», ladra la monja. Clara asiente frenéticamente. Se agacha y empieza a recoger el agua derramada con un trapo, temblando. Sor Beatriz se queda mirándolas unos segundos más antes de continuar su ronda. Elena respira hondo. El aire frío del lavadero le quema los pulmones. Mira a Clara por el rabillo del ojo. La chica está aterrorizada, frágil, a un paso de quebrarse y llamar la atención de las personas equivocadas. Elena ha venido aquí sola. Ha descubierto que la están criando para ser un recipiente y estaba dispuesta a morir de hambre antes de ceder. Pero ver a Clara le inyecta un propósito nuevo, una rabia purificadora. Ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de arruinarles el criadero. La jornada de trabajo ha terminado. Las pacientes y novicias caminan en fila hacia el pabellón de silencio. Elena camina detrás de Clara. Observa la nuca de la chica, la forma en que los tendones de su cuello se tensan con cada paso. Al girar por el corredor que lleva a las escaleras, Elena acelera imperceptiblemente el paso hasta rozar el hombro de Clara. No la mira. Habla directamente hacia la piedra que tienen enfrente, moviendo los labios lo mínimo indispensable. «Esta noche», susurra Elena, «cuando pasen la ronda de las 2 de la madrugada, ve a las letrinas del ala oeste y no hables con nadie más, o nos matarán a las 2». Clara no responde, pero sus hombros se relajan una fracción de segundo. Elena se separa y vuelve a su posición en la fila. El estómago le ruge con una violencia que le causa calambres y la visión periférica le tiembla por el cansancio. Pero por primera vez desde que llegó al convento de Nuestra Señora de la Expiación, la mente de Elena Navarro está afilada como un bisturí. Tiene una aliada y tiene un objetivo. 2:50 de la madrugada. El olor a amoníaco es denso. La única luz entra por un ventanuco en lo alto del muro. Elena está apoyada contra los lavabos de piedra. Lleva 72 horas sin dormir y sin la papilla de la pureza. Sus ojos están hundidos en cuencas oscuras. Tiembla de frío y de debilidad. La puerta de madera se abre con un chirrido mínimo. Clara entra rápido, pegada a la pared. Respira por la boca, aterrorizada. Han doblado la guardia en el pabellón sur, susurra Clara acercándose a Elena. Sor Beatriz lleva las llaves del sótano. Creí que no llegaba. Elena se despega del lavabo. Sus articulaciones crujen. Tenemos que llegar al salón común. Desde allí hay una escalera de servicio que baja a las calderas. Si de verdad están moviendo los envases, tienen que hacerlo por los túneles. No los van a sacar por la puerta principal. Clara asiente, tragando saliva. Tengo miedo, Elena. Las paredes hoy suenan más fuerte. No mires a las paredes, ordena Elena, tajante. Mírame a mí. Salen de las letrinas y se adentran en la oscuridad. Avanzan por el pasillo principal. Las zapatillas de Clara no hacen ruido. Los pies descalzos de Elena están entumecidos por el frío de las baldosas. Llegan a las puertas dobles del salón común. Están abiertas de par en par. La sala es enorme, llena de sillones viejos cubiertos con fundas de tela gris. Al fondo de la sala, iluminado por un rayo de luna pálida, hay un piano vertical de madera negra. Elena da un paso hacia el interior de la sala. Clara la sigue, manteniéndose a medio metro de su espalda. El reloj de pared del salón marca las 3 en punto de la madrugada exactas. El segundero hace un sonido sordo.
De repente, una tecla del piano baja sola. Es la tecla más aguda del extremo derecho. El sonido es metálico, cortante, idéntico al golpe de una baqueta de madera sobre la lámina de un xilófono. Elena se detiene en seco, se le corta la respiración. Otra tecla baja, sola. No es una melodía, son notas disonantes, espaciadas, mecánicas. El mismo conteo que escuchó en su celda. Elena, solloza Clara en un susurro, agarrándole la parte trasera del uniforme. ¿Quién está tocando? Nadie, dice Elena. Su voz tiembla. No hay nadie. El ritmo del piano se acelera. Clink, clank, clink, clank. El sonido rebota en las paredes del salón, multiplicándose. La temperatura de la sala cae de golpe. Elena puede ver el vaho de su propia respiración en el aire oscuro. Entonces lo siente. Un aliento helado, húmedo, con olor a tierra podrida, le golpea directamente en la nuca. El soplo levanta los pequeños vellos de su cuello. Elena se gira con violencia, levantando los puños. Solo está Clara, a medio metro de distancia, mirando hacia el piano. Clara no está lo suficientemente cerca para haberle soplado en el cuello. El aliento helado vuelve a soplar, esta vez en la oreja derecha de Elena. Un susurro inarticulado, gutural, roza su lóbulo. ¡Corre!, grita Elena. El grito rompe el silencio del convento. Elena agarra a Clara del brazo y tira de ella hacia la salida opuesta del salón, hacia la galería norte. El piano empieza a porrearse a sí mismo. Decenas de teclas bajan a la vez en un estruendo cacofónico. ¡Crash! Elena y Clara corren por la galería. A su izquierda hay una fila de arcos de piedra que dan a un patio interior cubierto de nieve. La luz de la luna proyecta sombras largas y nítidas de los pilares sobre el suelo. Los pies descalzos de Elena resbalan, pero no se detiene. Escucha pasos detrás de ellas, pasos pesados, arrastrados, el sonido de tela rozando contra la piedra. Mira por encima del hombro mientras corre. No hay nadie persiguiéndolas. El pasillo está vacío, pero el aliento sigue ahí, pegado a su nuca, frío como el hielo. ¡Por aquí!, grita Clara, señalando un cruce de pasillos. Se detienen en seco al llegar a la esquina, pegando sus espaldas contra la pared de piedra. Ambas jadean, con los pulmones ardiendo. Desde el pasillo transversal escuchan pasos reales, zapatos de suela dura. Clac, clac, clac. Elena se asoma 1 milímetro. A 20 metros de distancia, la Madre Superiora y Sor Beatriz caminan juntas, iluminadas por las velas que cuelgan de los apliques de la pared. No corren. Su paso es solemne, rítmico. Elena fija la vista en el suelo iluminado. Las monjas caminan de frente, pero sus sombras no coinciden. La sombra de la Madre Superiora, proyectada en la pared derecha, no tiene forma de monja. Es una mancha negra, desproporcionada. Los brazos de la sombra se alargan 3 metros por la piedra, como tentáculos de humo negro, arañando la pared de forma independiente a los movimientos de la mujer. La sombra de Sor Beatriz se retuerce, agachada como un animal a punto de saltar, mientras la monja física camina erguida. No son humanas, son los antiguos, los ocupantes de los envases, vistiendo los cuerpos de las monjas. Clara se asoma por encima del hombro de Elena. Ve las sombras retorcerse en la pared. La novicia se tapa la boca con ambas manos para ahogar un grito de pánico puro. Las lágrimas le inundan el rostro.
Vienen hacia aquí, susurra Elena, al hueco de la escalera. ¡Rápido! Se deslizan en la oscuridad del hueco de la escalera, un rincón ciego justo antes de la bajada a las calderas. Hay una única bombilla amarillenta parpadeando en el techo bajo. Elena pega la espalda contra la pared, intentando hacer su respiración inaudible. Clara se encoge a su lado, abrazándose las rodillas. El sonido de los zapatos de la Madre Superiora pasa de largo por el pasillo principal. Las sombras monstruosas se deslizan por el suelo de la entrada del hueco de la escalera y desaparecen en la dirección contraria. Han pasado. Elena cierra los ojos y deja caer la cabeza contra la piedra. El corazón le late con tanta fuerza que le duele el pecho. El aliento invisible en su nuca ha desaparecido. El silencio vuelve a ser total. Se han ido, dice Elena, exhalando todo el aire. Clara, se han ido. Abre los ojos y mira hacia el suelo. La bombilla amarillenta proyecta una luz dura, cenital y ligeramente inclinada desde la derecha. A la izquierda de Clara hay una sombra proyectada en el suelo de piedra. Es la silueta encogida de la novicia, nítida y oscura. Elena mira hacia su propia izquierda. El suelo de piedra bajo la bombilla está completamente iluminado. No hay sombra. Elena levanta la mano derecha y la mueve bajo la luz. La luz atraviesa el espacio, pero no proyecta ninguna oscuridad en la pared ni en el suelo. Se levanta lentamente, separándose de la pared. Gira sobre sí misma. Busca su silueta en la piedra. Busca la confirmación de que existe. No hay nada. La luz la baña, pero ella no bloquea la luz. Es físicamente opaca, pero existencialmente transparente. El libro amarillo de la biblioteca golpea su memoria con violencia. El envase queda libre. El insomnio, la falta de comida, el terror. El proceso de vaciado está casi completo. Su cuerpo sigue ahí, pero su alma, su esencia anclada al mundo real, se ha desvanecido. Por eso los objetos inanimados le respiran en la nuca. Por eso no tiene sombra. Está a medio camino entre ser Elena y ser una cáscara vacía, lista para ser habitada por una sombra antinatural como las de las monjas. Elena se lleva las manos al rostro. No llora. Sus ojos están secos. Solo siente un abismo infinito abriéndose en su interior. Si no tiene sombra, ¿sigue estando viva? El archivo se nutre de sus historias. Si tienes una propia, déjala plasmada en los comentarios. Suscríbete para no perderte en la oscuridad. Soy el archivero. Hasta la próxima entrega.